El jeque billonario estaba acostumbrado a que el mundo se arrodillara ante él. En su despacho, rodeado de muros cubiertos con tapices de oro y cristales que refractaban la luz crepuscular del desierto, su mirada fría se posó en una pequeña pantalla. Un mensaje emergió, desconcertante, casi implorante. Una mendiga pedía dinero para la leche de su bebé. Ese instante desarmó la armadura de indiferencia que había construido con los escombros de un pasado doloroso. Un universo entero de poder y riqueza no le había preparado para aquella súplica tan simple, tan humana. El emirado ondeaba bajo un cielo turquesa, un oasis de lujo y dominio en medio del silencio vasto y implacable del desierto. El palacio del jeque relucía con piedras preciosas que captaban la luz del sol. Las alfombras de seda acariciaban los dedos, y el aire estaba impregnado del aroma profundo del incienso y las especias. Allí la opulencia se manifestaba en cada detalle, en la perfección de cada gesto y en la distancia insalvable entre aquel mundo y el de la mendiga, que apenas tenía un par de harapos para cubrirse. Él era un hombre de influencia y arrogancia, que gobernaba con mano de hierro y voz firme, pero cuyo corazón yacía cerrado tras cicatrices invisibles. Sin embargo, aquella mañana, mientras sus dedos repasaban las cuentas millonarias y las intrigas palaciegas, el llanto lejano y desesperado de un bebé resonó con la fuerza de una verdad que no podía ignorar. La mendiga, un rostro marcado por la lucha, ojos encendidos con la desesperación y la esperanza entrelazadas, clamaba por ayuda. No era solo una súplica, era un reto silencioso lanzado a la grandeza del jeque. Movido por un impulso raro, desatendió momentáneamente sus obligaciones solemnes. Dejó atrás el brillo de sus joyas y el eco del silbido del viento en las columnas del palacio para adentrarse en el mundo áspero y olvidado de la mendiga. Su curiosidad lo cegaba, y con paso decidido pero perturbado, cruzó el umbral hacia una realidad que parecía un espejismo frente a su riqueza. Al encontrarla, un silencio cargado de emociones pesadas flotó entre ellos. Sus miradas chocaron, el orgullo del jeque frente a la dignidad de una mujer cuya fortaleza no se rendía ante el destino cruel. Palabras susurradas, tensas y llenas de significados ocultos, flotaron en el aire. Él veía en ella no solo vulnerabilidad, sino una resistencia que lo desconcertaba. Ella, a su vez, resistía la mezcla confusa de pena y poder que emanaba de aquel desconocido gigante dorado. Pero el mundo no está hecho solo de caridades ni de palabras. Cuando el jeque se preparaba para regresar al oasis de oro, descubrió algo que heló su sangre. La mendiga no era la víctima común que aparentaba ser. En su interior guardaba un secreto potente, un secreto capaz de derribar los cimientos mismos del imperio que él había construido con sangre y ambición. Una verdad que lo obligaría a replantear todo lo que creía sobre poder, justicia y amor. Antes de que el próximo secreto que sacuda este reino sea revelado, asegúrate de formar parte de nuestra caravana de historias. Muchos destinos están por definirse y no quiero que te pierdas ni un momento. Deja tu like si la súplica de esta mujer ya tocó tu corazón. Cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué ciudad sigues esta saga y qué reviravuelta crees que sucederá? Tu pasión por estos dramas es la llama que nos impulsa a seguir. Gracias por acompañarnos. El jeque billonario no pudo dejar de lado la imagen de aquella mujer y el llanto apagado de su pequeño. El mundo dorado al que estaba acostumbrado parecía ahora demasiado distante, como si el brillo de sus palacios y las riquezas que poseía se desvanecieran ante la crudeza de aquella escena humilde. Aquel rostro marcado por la vida, aquel brillo, desafiante en sus ojos,
se le había incrustado en la mente con una fuerza que ni el oro ni las intrigas podían desplazar. Esa noche, en la soledad de su despacho, el silencio se hizo más profundo. Las enormes cortinas de terciopelo bordadas con hilos de plata caían pesadamente, y el aroma del oud impregnaba el aire, mezclándose con el tenue sabor amargo del café árabe que había olvidado terminar. El jeque sostuvo aquella pequeña pantalla, donde la imagen de la mendiga seguía viva en su memoria, como un reto silencioso contra su imperio de poder. Sus dedos temblaron ligeramente, una reacción que él mismo reprochaba. Era un hombre acostumbrado a dominar, a no mostrar fisuras, pero algo en esa súplica distante agitaba las aguas del fondo de su alma. Al día siguiente, decidió que no bastaría con la caridad superficial. Quería entender. Salió del palacio con una capa oscura que apenas disimulaba sus ropajes de seda fina, evitando que su séquito lo acompañara. El rugido del desierto le golpeó el rostro cuando cruzó los portones. Un mundo desbordante de contrastes que le era ajeno, pero que no podía ignorar. La encontró de nuevo. La mujer estaba recostada bajo un toldo improvisado, mientras el sol castigaba el árido suelo. El bebé dormía, exhausto por la falta de alimento, entre brazos quebradizos y cansados. Al verlo nuevamente, sus ojos brillaron con una mezcla de reconocimiento y recelo. Ella no era la suplicante sumisa que él había imaginado. En su postura, en su expresión, había una fortaleza que desafiaba los límites de su mundo. «No necesito limosna», dijo ella, con voz firme pero cargada de un cansancio profundo. «Lo que necesito es justicia». Frunció el ceño, sorprendido por la determinación que emanaba de aquella mujer. La mayoría aceptaría cualquier ayuda sin cuestionar, pero ella lo miraba como a un igual, o quizás enemigo dispuesto a escuchar. «Justicia», susurró, mientras la brisa arrastraba granos de arena que parecían bailar en el aire caliente. «¿Qué sabes sobre justicia en un mundo donde el poder se compra y se vende?» Ella bajó la mirada un instante y luego lo enfrentó otra vez, sin dejarse intimidar. «Sé que detrás de tus muros dorados hay secretos que te podrían destruir. Sé lo que eres capaz de hacer para mantener tu trono. Y aún así, esa no será la verdad que prevalezca». Un silencio pesado los envolvió. La voz del desierto parecía callar incluso el canto lejano de los halcones. El jeque sintió que su corazón se aceleraba. Aquella mujer no solo le planteaba un desafío, sino que insinuaba un conocimiento peligroso, un velo que ocultaba una verdad que jamás imaginó. «¿Quién eres tú realmente?», demandó, la frialdad de su voz contrastando con la tormenta que crecía en su interior. Ella se levantó con un gesto decidido, el vestido raído ondeando con el viento. «Alguien que forma parte de lo que has tratado de borrar con oro y amenazas. Alguien que ha sobrevivido gracias a la sombra que tú mismo has lanzado sobre este emirato». El jeque sintió cómo el peso de esas palabras caía sobre sus hombros como una losa. Su mirada recorrió cada detalle de aquel rostro endurecido por la adversidad y la dignidad que resistía a lo imposible. «No temo a las sombras», replicó con voz retumbante, «pero temo a la verdad cuando ésta puede destruir lo que he construido con tanto sacrificio. ¿Qué secreto escondes que puede amenazar mi reino?». La mujer se acercó apenas un paso, y su voz descendió a un susurro venenoso. «El secreto más oscuro no está en los pasillos del palacio, sino en tu propia sangre. Alguien que creías perdido ha estado observando, esperando el momento para reclamar lo que es suyo». Un escalofrío recorrió al jeque mientras un recuerdo difuso, enterrado entre años de negación, intentaba hacerse presente en su mente.
la traición, el abandono, las mentiras que formaban los cimientos de su poder. ¿Quién?, preguntó con la voz casi rota. Ella no respondió, pero sus ojos hablaron por ella, dejando claro que esa era solo la punta del iceberg. El enemigo más peligroso era una verdad oculta, una amenaza tan cercana que podía desgarrar el imperio desde dentro. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer se giró y desapareció entre los callejones polvorientos, dejando al jeque solo, enfrentado a un vacío que parecía querer tragárselo. El palacio lo aguardaba, resplandeciente y frío, pero en su interior una tormenta despertaba. Sus aliados podrían ser traidores, sus secretos materia de chantajes, y el amor, ese sentimiento que nunca quiso admitir que necesitaba, comenzaba a emerger en medio de la incertidumbre. Mientras la noche se cernía sobre el emirato, el jeque sabía que su mundo había cambiado para siempre. No había retorno posible. Y en el rincón más oscuro de su mente, una pregunta punzante resonaba. ¿Podría aquella mujer, con su secreto letal, también ser la llave para redimir al hombre que se había vuelto prisionero de su propio poder? El jeque billonario regresó al palacio con el peso de aquella revelación aún apretando su pecho. Las torres bañadas por la luz de la luna parecían inquebrantables, pero en su alma un terremoto sacudía cada piedra de su fortaleza. Cerró tras de sí las grandes puertas de madera tallada y se apoyó contra ellas. El eco de sus pasos se perdió en el silencio opresivo del vestíbulo. Por primera vez en años, su mirada no buscó en los muros dorados un reflejo de poder, sino un refugio que le negara la tormenta que comenzaba a levantarse. Sus dedos tocaron el medallón que descansaba en su pecho, un símbolo de autoridad heredada, pero también de cadenas invisibles que él mismo había forjado. Pesar y rabia se entrelazaban, porque el secreto que aquella mujer mencionaba no solo amenazaba su reino, sino el propio origen de su existencia. En el despacho, las sombras danzaban al compás de la tenue luz de los candelabros. La inmensidad del desierto fuera parecía ahora más cercana, como si sus arenas pudieran traspasar los muros y engullirlo en sus misterios. Una figura apareció en la penumbra, su consejero más fiel, un hombre de ojos sagaces y sonrisa medida que conocía cada rincón oscuro del palacio. «Mi señor», susurró, «percibo una tormenta en su mirada que no se calma con palabras. ¿Qué ha hallado fuera de estos muros? El desierto no perdona, pero aquí no hay enemigo más cruel que la duda». El jeque inclinó la cabeza y con voz áspera respondió: «Una mujer, algo más que eso. Trae consigo un secreto que puede quebrar todo lo que construí con sangre y fuego». El consejero asintió, consciente de que las intrigas palaciegas apenas eran la superficie de un mal mayor. Pero antes que él pudiera indagar más, el jeque declaró: «Prepárate. Necesito saber quién osa desafiarme desde las sombras. No permitiré que mi sangre sea utilizada para destruirme». Tras despedir a su consejero, el jeque se dejó caer en el sillón tallado con símbolos de linaje. Cerró los ojos y buscó calmar el torbellino interior. En aquel momento, la distancia entre su alma y la mendiga parecía insalvable. Pero una parte suya, aquella que odiaba admitir, deseaba desentrañar la verdad oculta. Al amanecer, el palacio cobró vida con sus rituales acostumbrados, pero para el jeque, cada gesto estaba teñido por la incertidumbre. Mientras recorría los pasillos adornados con tapices y esculturas de oro, el murmullo de los sirvientes y cortesanos parecía un eco distante,
como si su mente estuviera en otro lugar. En la sala de reuniones, las voces de sus súbditos discutían el creciente descontento en las aldeas lejanas, quejas por la inequidad, rumores de conspiraciones. Sin embargo, el jeque, en su trono de mármol y terciopelo, se mantuvo impenetrable, centrado en la sombra que la mujer había lanzado sobre su imperio. Aquella tarde, la llamada urgente de un mensajero rompió la monotonía. Una carta sellada con el emblema de una familia olvidada llegó a sus manos. La caligrafía era elegante, pero cargada de urgencia. Leyó unas pocas líneas que le helaron la sangre. No confíes en nadie. El pasado que enterraste sigue vivo y viene por ti. El jeque sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. El eco de esa advertencia era una daga que penetraba su orgullo, desafiando su convicción de invulnerabilidad. De repente, el recuerdo de la mendiga apareció con más fuerza, sus ojos brillando con un fuego que él no podía apagar, la voz firme diciendo «justicia». Aquellas palabras resonaban como un llamado que no podía ignorar. Impulsado por la mezcla de ira y desesperación, el jeque decidió que debía encontrarla otra vez. Necesitaba respuestas, aunque temía lo que descubriría. Esa noche, bajo el manto estrellado que cubría el emirato, se adentró nuevamente en el laberinto de las calles polvorientas y olvidadas, abandonando la seguridad de su mundo dorado. Cuando la encontró, la mujer seguía tan firme como siempre, con aquel niño dormido entre sus brazos, frágil pero lleno de vida. Ella lo miró otra vez, y esta vez no había miedo, sino un desafío abierto. «Me llamo Leila», dijo con voz firme, «y no busco misericordia, sino la verdad». El jeque sintió que su corazón se tensaba. Leila no era solo una mendiga o una rebelde. Era una pieza vital del rompecabezas que amenazaba con destruirlo. «¿Qué verdad?», preguntó él, acercándose con cautela, su voz apenas un susurro perforando el silencio de la noche. «¿Por qué escondes tu identidad?». Leila lo miró intensamente, y por un momento, la distancia entre dos mundos pareció desvanecerse. «Porque la verdad duele, y la traición es más profunda cuando proviene de la sangre». Antes de que pudiera decir más, un grito rompió la quietud nocturna. En la distancia, un grupo de hombres armados irrumpía en las calles. El jeque sintió la amenaza cerrar el cerco sobre ellos. Tomó a Leila por el brazo, tirando de su vestido para ponerse de pie con rapidez. «Nos han encontrado», dijo con voz grave mientras el peligro acechaba. «Esto apenas comienza». Ella no dijo nada, solo asintió con determinación. Mientras se adentraban en la oscuridad del desierto cercano, una verdad invisible comenzaba a brotar en medio de la arena y el viento. El enemigo no estaba solo fuera, estaba dentro, y ese enemigo llevaba su nombre. Pero nadie esperaba que la llave para desmantelar o salvar ese imperio estuviera en aquella mujer, distante y feroz, que despertaba en él sentimientos prohibidos y un atisbo de esperanza. En el horizonte las primeras luces del alba dibujaban sombras alargadas sobre el palacio, mientras una figura observaba desde lo alto de una torre oculta, una sonrisa fría surcando su rostro. El juego apenas empezaba y el jeque billonario estaba a punto de descubrir que su legado, su orgullo y su corazón estaban en juego en la partida más peligrosa de todas. La noche envolvía el palacio en un silencio que pesaba más que el espeso terciopelo de las cortinas. El jeque billonario permanecía inmóvil junto a la ventana de su despacho, observando cómo las estrellas se perdían entre la arena oscura del desierto. Sus pensamientos danzaban caóticos, como tormentas invisibles que amenazaban con arrasar no solo su imperio,
sino la misma esencia de su ser. La figura de Leila, con aquel fuego indomable en los ojos, lo seguía atormentando. No era simplemente la sombra de una mendiga desconocida, sino la encarnación de una verdad que nadie en su corte había osado mencionar. Aquellas palabras susurradas, la verdad, duele, y la traición es más profunda cuando proviene de la sangre, vibraban con eco siniestro en lo más profundo de su alma. Él, que había mandado construir fortalezas impenetrables y llenado sus aposentos con el oro más puro, ahora sentía que el suelo se movía bajo sus pies. La idea de un enemigo tan cercano que llevaba su mismo linaje era un veneno que corroía su orgullo. Sin embargo, nada de eso lograba apagar la curiosidad que lo impulsaba a buscar respuestas, aunque temiera la destrucción que podrían revelarle. Los primeros rayos del alba se colaron tímidos por las altas ventanas del palacio, cuando decidió que ya no podía esperar. Envuelto en la capa oscura que ocultaba sus ropajes de seda, el jeque cruzó en silencio esos pasillos que horas antes parecían salvarlo y que en ese momento solo le recordaban la fragilidad de su mundo. Las calles polvorientas y angostas del barrio donde Leila vivía daban la bienvenida a aquel caminante inesperado. El calor del desierto comenzaba a hacer estragos en la piel, pero su determinación era un fuego más potente. Encontrar a Leila era urgente, una necesidad vital que lo obligaba a abandonar el oro para pisar la arena, percibir la crudeza, respirar la realidad. Ella lo esperaba. Su mirada cortante no mostró ni sorpresa ni temor, solo un desafío abierto y una decisión irrompible. El bebé, semejante a un frágil milagro, reposaba entre sus brazos, aparentemente ajeno a la tormenta que se avecinaba. «Sabía que regresarías», susurró Leila, su voz rota por la fatiga, pero firme como una roca. «No porque confíe en ti, sino porque sé que solo tú puedes escuchar lo que nadie más quiere enfrentar». Una sombra oscura pasó por el rostro del jeque. Se acercó con paso lento, como quien teme despertar un animal dormido. «Dime la verdad», rogó, la voz casi quebrándose. «¿Qué secretos escondes? ¿Quién ha vivido en las sombras de mi propia sangre?» Los ojos de Leila se humedecieron, pero no cedió ante la emoción. Su mano rozó con delicadeza la frente del bebé antes de mirar al jeque, con una mezcla inquietante de tristeza y fuerza. «Él está vivo», pronunció con solemnidad, «el hijo que creías perdido. Y no solo eso, sabe de ti, de tus enemigos, de las traiciones que anidan en este palacio de oro». Un estremecimiento recorrió toda la columna vertebral del jeque. Ese nombre que había enterrado en las profundidades de su memoria, ese fragmento prohibido de su pasado, ahora volvía para despertar fantasmas que creía muertos. «¿Cómo es posible?», musitó. «¿Quién es él? ¿Por qué permanecer en las sombras y no reclamar lo que le pertenece?» Leila respiró hondo, dejando que el aire caliente del desierto se mezclara con sus palabras. «Porque sobrevivir en la oscuridad es su único refugio. Porque conoce el precio de la traición dentro de estas paredes. Porque teme que enfrentarte signifique su desaparición». Un ruido distante lo sobresaltó. Pasos apresurados, voces bajas pero cargadas de amenazas. La noche volvía a cargar su peso de peligro. «Nos buscan», anunció el jeque, con la voz firme por naturaleza, but shaky por la tensión. «Tienen miedo de la verdad que tú y yo sabemos que está a punto de desatarse». Sin dudar, tomó el brazo de Leila con una mezcla de fuerza y protección. «Ven conmigo al palacio», ordenó. «Si ese hijo sigue vivo, es porque hay una razón que todavía no comprendo.
pero sé que es la pieza que puede cambiarlo todo. Ella lo miró por un instante, sopesando ese mundo de lujo y peligro que él ofrecía, antes de aceptar en silencio. Mientras recorrían las calles estrechas, el aire estaba cargado de una electricidad que parecía anunciar una tormenta mayor. El jeque sentía el peso inmenso de su responsabilidad aplastándolo, pero también una chispa de algo que no nombraba: esperanza. Al llegar al palacio, las sombras parecían observadores invisibles, guardianes de secretos que se acercaban a ser revelados. Su consejero fiel aguardaba en la penumbra, un centinela silencioso que sabía cuánto había en juego. «Mi señor», susurró, «la verdad está a punto de romper el equilibrio». Pero los muros no solo protegen, también encierran cadenas. El jeque asintió, sus dedos apretando el medallón, el símbolo de un linaje que ahora temblaba ante la tormenta interior. Prepárate. Esta batalla no es solo por poder, sino por la sangre que ha sido robada y por un amor que se niega a morir. De repente, en lo alto de una torre, una figura encapuchada observaba atento. Su sonrisa era fría, calculadora. «El jeque billonario está jugando con fuego», murmuró. «Y yo soy la llama que consumirá su legado». Una ráfaga de viento arrastró hojas secas que danzaron en el patio principal. El juego apenas comenzaba, y el jeque no sabía aún que la batalla definitiva sería contra un enemigo mucho más oscuro y cercano de lo que jamás imaginó. El silencio del palacio se volvió aún más denso aquella madrugada, mientras el jeque billonario se enfrentaba a la cruda realidad que Leila había dejado caer como un puñal afilado. Su hijo vivo, un fantasma que había habitado su mente en sueños rotos y pesadillas susurradas, ahora era una presencia inevitable, una verdad que tensaba cada fibra de su ser. El sol apenas comenzaba a pintar el cielo de tonos naranja y carmesí cuando decidió enfrentar ese abismo. Con pasos firmes recorrió el pasillo adornado con alfombras bordadas en oro que parecían reflejar la tormenta interna que lo consumía. Cada sonido, cada susurro, parecía amplificar su volatilidad. La voz del consejero interrumpió el pesado aire del amanecer. «Mi señor, sus enemigos no descansan. La información que recabamos indica que fuerzas hostiles se desplazan cerca de las fronteras de nuestro emirato. Pero lo que más preocupa son los rumores dentro del palacio». El hombre bajó la voz casi temeroso. «Alguien juega con máscaras, alguien que conoce su sangre, alguien dispuesto a destruirlo desde adentro». El jeque apretó el medallón que pendía de su cuello, sintiendo su frío contacto como un ancla que sufría desgarrarse. «No hay espacio para la duda o la debilidad», murmuró. «Debo proteger lo que es mío, incluso si eso significa enfrentar fantasmas enterrados en sombras». En el silencio que siguió, su mirada se clavó en el horizonte que asomaba en las ventanas del gran salón. El desierto parecía llamar, como un constante recordatorio de que la verdad se escondía detrás del velo ardiente de sus dunas infinitas. Esa misma tarde, el jeque convocó a su círculo más cercano. Con la nobleza y autoridad que emergían de su linaje, exigió respuestas. Los nobles evocaron historias antiguas, citas selladas, desapariciones silenciadas, todas conectadas por un hilo invisible de conspiraciones y revelaciones ocultas. Pero fue el susurro que nadie se atrevió a pronunciar en voz alta, lo que resonó más profundo. Un hijo perdido, pretendido muerto, que ahora vivía en las sombras y esperaba su momento. Jesús, su consejero más leal,
presentó un pergamino marcado con símbolos olvidados. Esto llegó hace pocas horas, mi señor. Es una carta anónima. Contiene pistas sobre la identidad del heredero oculto y sus aliados secretos dentro del Emirato. Su voz era grave, una mezcla de respeto y temor. El jeque tomó el papel con manos firmes, pero que temblaban por dentro. Las palabras entre líneas insinuaban traiciones profundas y alianzas que podrían quebrar imperios. Esa noche, el silencio no era paz. Era una jaula dorada que encerraba a un hombre quebrantado. Sentado en su despacho con la luz tenue de los candelabros reflejándose en los espejos y el perfume penetrante del sándalo envolviéndolo, volvió a pensar en Leila. Su fragilidad aparente, la fortaleza que esconde y sobre todo en el niño que podría ser la clave de su redención o su ruina. Un viento frío golpeó las ventanas abiertas. El jeque reunió su voluntad y decidió. Si el enemigo llevaba su sangre, debía conocerlo, entenderlo, enfrentarlo. Y no solo eso, debía decidir qué hacer con ese lazo quebrado, esa parte de sí mismo que había negado por años. Al despuntar la siguiente madrugada, bajo un manto celeste punteado con las primeras estrellas, el jeque viajó sin escoltas hasta el barrio donde Leila habitaba. El aire era distinto ahí, áspero y real. El contraste con los lujos del palacio parecía un eco lejano, pero más auténtico que cualquier brillo. Leila lo esperaba, envuelta en su manto gastado, el pequeño en brazos, su mirada revelando que las cicatrices del pasado no habrían de sanar pronto. Sin embargo, durante un instante, en sus ojos, él vio una sombra de algo nuevo, una posibilidad. «Mi señor», dijo ella, tan firme como la noche, «este niño no es solo un secreto, es la verdad que su poder nunca podrá esconder. Hay otros que lo saben, y están cerca». Antes de que pudiera pronunciar palabra, pasos resonaron cerca, apresurados y amenazadores, el eco de las sombras que siempre lo perseguían. El jeque reaccionó con rapidez, tomó a Leila del brazo, moviéndose bajo la penumbra de los callejones polvorientos, mientras sentía el peso de viejas traiciones y nuevas alianzas converger en una guerra silente. Se detuvieron un instante, y entre el olor a especias y polvo, el jeque susurró: «No, solo lucharemos por el Emirato. Lucharemos por lo que somos capaces de cambiar». Leila lo miró fijamente, reconociendo, quizás, por primera vez, el hombre más allá del jeque, y un atisbo de esperanza se dibujó en su rostro cansado. En ese instante, en lo alto de una torre abandonada, que apenas sostenía la luz de un farol titilante, una figura observaba. Su sonrisa era un destello de oscuridad pura. «El jeque billonario cree que puede redimir su pasado», murmuró. «Pero la verdad que busca lo consumirá y traerá el caos que ansío». A lo lejos, el desierto continuaba su eterno canto de secretos y tormentas, y el juego apenas acababa de comenzar. La luna apenas comenzaba a ocultarse tras las dunas cuando el jeque billonario cruzó el umbral de su palacio con paso decidido, pero cargado de una tensión que hacía crujir las piedras bajo sus pies. Cada sombra en los pasillos parecía susurrarle secretos que no deseaba escuchar, recordatorios silenciosos de que su mundo dorado se estaba desmoronando lentamente. El medallón que pendía de su cuello pesaba más que nunca. No era solo un símbolo de poder, sino la cadena invisible que lo ataba a verdades enterradas y fantasmas de sangre. En la sala de reuniones, bajo la luz temblorosa de los candelabros, sus consejeros esperaban con rostros imperturbables,
pero con ojos que reflejaban inquietud contenida. El jeque se plantó firme frente a ellos, la voz firme, pero teñida de un retazo de vulnerabilidad desconocida para muchos. «Alguien ha estado en las sombras», dijo con una autoridad que trataba de ocultar la tormenta interna. «Un hijo que creía perdido, que ha sobrevivido a pesar de todo, y que ahora amenaza con destruir lo que con sangre y fuego he edificado». Un murmullo recorrió la sala, un aire helado que parecía congelar el alma de cada hombre y mujer presentes. Nadie habló. La magnitud de la revelación paralizaba cualquier respuesta inmediata. Pero el jeque sabía que no podía confiar ciegamente en nadie. La traición había sido su compañera constante, y ese hijo oculto parecía la pieza final en un juego de sombras, del que aún no entendía las reglas. Salió de allí con la determinación de un hombre que no reconoce derrotas, pero el peso de esa verdad lo hundía más con cada paso. La imagen de Leila, aquella mujer de ojos incandescentes, ardía en su mente. Más que una rebelde, parecía la guardiana de un secreto que ni él mismo se atrevía a cuestionar del todo. Y sin embargo, detrás de esa fortaleza había algo más, una llama inextinguible, un vínculo que desafiaba el orgullo y despertaba un anhelo prohibido. Esa noche, mientras el palacio dormía bajo un manto de silencio pesado, el jeque se encontró solo en un salón privado, rodeado por tapices bordados en oro, que parecían contar historias de poder y gloria, historias que ahora se veían empañadas por conspiraciones ocultas. El aire estaba impregnado por el aroma penetrante del almizcle y el oud, pero en su interior, una mezcla de duda y esperanza lo desgarraba. Su mirada se perdió en una pequeña foto rota que sostuvo entre sus dedos, una imagen de un niño con ojos como los suyos, un reflejo de un pasado que había enterrado con mentiras y miedo. Sabía que debía enfrentar esa sombra. Antes de que el alba rompiera la penumbra, el jeque tomó una decisión que no podía posponer más. Envió un mensaje cifrado a sus aliados más confiables, convocándolos a un encuentro secreto. Era hora de buscar respuestas que podrían salvar o condenar su legado. Pero no todo era estrategia y parches al poder. En su corazón, una batalla más profunda comenzaba a tomar forma, porque Leila no era solo un adversario o una llave para cerrar viejas heridas. Era la única que le había mostrado la fragilidad detrás de su máscara de omnipotencia. Con el amanecer llegó la incertidumbre. El jeque recorrió nuevamente los pasillos del palacio, cada paso marcando el ritmo de sus dudas y certezas. En el silencio de la mañana, escuchó el delicado tintinear de un recipiente con agua, un pequeño sonido que contrastaba con la fragilidad de lo que se avecinaba. En ese instante, la figura de Leila apareció en el patio interno, vestida con una túnica sencilla que apenas disimulaba el cansancio y la fuerza entrelazados en su porte. Al cruzar sus miradas, un torbellino de emociones se desató, no solo guerra y secretos oscuros, sino una afinidad peligrosa que ambos preferirían negar. «No puedo esconder lo que existe», susurró ella, con un brillo que desarmaba los muros del jeque. «Este niño es más que un secreto, es la esperanza que podría salvarte o destruirte». El jeque sintió que su respiración se aceleraba. El sudor frío que cubría su nuca era la señal de que estaba perdiendo el control que había ejercido durante años. «No sé si eres aliada o enemiga», respondió con voz ronca, «pero necesito creer que aún queda algo puro en esta tormenta». Un ruido abrupto los interrumpió. Voces lejanas, pasos acorralando la calma. Las amenazas del pasado se materializaban en soldados armados, que se acercaban con rapidez,
la intención oscura de sofocar la verdad antes de que naciera. El jeque no dudó. Tomó la mano de Leila con firmeza, una mezcla de protección y desafío. Si quieren guerra, tendrán batalla, sentenció. Pero mientras yo respire, nadie destruirá lo que es mío, porque ya no soy solo un hombre de poder, soy un padre que exige justicia. Juntos se adentraron en los callejones oscuros, envueltos en el viento caliente del desierto que parecía susurrar antiguas profecías. Una conspiración antigua, un enemigo invisible y un amor renacido se entrelazaban en un destino inevitable. Desde una torre oculta, un par de ojos vigilaban la escena con deleite malicioso. Un susurro helado se desprendió del silencio. El jeque billonario cree que controla el tablero, pero la reina está en movimiento, y su jaque mate será implacable. El eco de esas palabras se mezcló con el estremecedor silencio de la noche. Y así, mientras las primeras luces del día rozaban las torres del palacio, el jeque billonario comprendió que la verdadera batalla no estaba en enemigos visibles, sino en aquello que había heredado. Secretos de sangre, dolor y una elección fatal que cambiaría su destino para siempre. La noche había caído nuevamente sobre el emirato, pero para el jeque billonario, el palacio ya no era el refugio invencible que conocía. Cada sombra parecía murmurar secretos, cada pasillo una traición encubierta. Sentado en su despacho, la mirada fija en el medallón que pendía de su cuello, sentía que el peso de su linaje ahora oprimía su corazón más que las cadenas de oro que adornaban su espalda. El eco de las palabras de Leila seguía resonando en su mente. El hijo que creías perdido está vivo. No era solo un anuncio, era una sentencia que rasgaba sus entrañas y desafiaba los cimientos de todo lo que había construido. Un velo de dudas teñía su alma mientras revivía fragmentos olvidados de su pasado, secretos que creyó enterrados bajo la vastedad del desierto y las paredes esculpidas en mármol. Pero ahora la amenaza ya no era solo externa, era sangre mezclada en su linaje, un enemigo silencioso disfrazado con la piel de lo prohibido. El silencio del despacho fue quebrado por el leve sonido de pasos. Jesús, su consejero más cercano, emergió de las sombras con la habitual serenidad, aunque sus ojos no podían ocultar la inquietud. «Mi señor», susurró, «la información indica que hay movimientos en las fronteras, pero lo que nos preocupa es la sombra que se acerca desde dentro. Se preparan para golpear, y no solo son enemigos visibles». El jeque asintió con firmes mandíbulas, la voz cargada de una mezcla de furia y resolución. «Aquellos que conocen la verdad deben ser encontrados. Esta vez no permitiré que las mentiras gobiernen mi emirato». La noche se hizo más pesada, la luz de la luna filtrándose débilmente a través de las cortinas. Afuera, el desierto susurraba con un viento ardiente e implacable, testigo mudo del juego mortal que se desataba. Horas más tarde, decidido a enfrentar al destino que se abatía sobre él, el jeque se deslizó sin escolta entre las sombras de la ciudad. Sus pasos eran medidos, el aire cargado de una mezcla de polvo, especias y desesperanza. El encuentro con Leila fue inevitable. Allí estaba ella, firme como una roca, con el niño dormido en brazos. Sus ojos, negros como la noche, lo miraron con un fuego que desafiaba la oscuridad. «No puedo ocultarlo más», dijo con voz firme. «No soy solo la mujer de la historia olvidada. Soy la guardiana de una verdad que puede salvar o destruir». El jeque se acercó, sintiendo una punzada inesperada que le atravesó el pecho. «Háblame»,
le rogó. ¿Quién es el niño? ¿Por qué ocultarlo tanto tiempo? Leila posó la mano sobre el rostro del bebé y suspiró. El cansancio y la fuerza entrelazados en cada palabra. Él es tu sangre, el fruto de un amor que quisiste negar, pero también es el símbolo de la traición que amenaza con destruirte. El niño lleva secretos que podrían derrumbar tu reino. Antes de que pudieran continuar, el sonido de botas resonó con ferocidad cercana. Voces graves pedían su captura. El peligro era inminente. El jeque tomó con firmeza la mano de Leila. No permitiremos que la oscuridad se trague esta verdad. No mientras yo respire. Juntos corrieron hacia la penumbra de los callejones, dejando atrás el alboroto que se acercaba. El calor del desierto parecía envolverlos en un abrazo hostil, mientras sus corazones latían al unísono, mezcla de temor y determinación. Entre susurros, Leila confesó: hay quienes desean que este secreto permanezca enterrado, no solo enemigos en el exterior, sino también dentro de estos muros dorados. Alguien que ansía controlar tu destino, incluso a costa de tu propia sangre. El jeque palideció, comprendiendo que la verdadera amenaza no era solo el hijo oculto, sino las casas poderosas y traiciones susurradas en los salones palaciegos. Su reyerta más peligrosa estaba por comenzar. Una ráfaga de viento levantó arena y hojas secas, formando figuras fantasmales que parecían observar su huida. En la distancia, las primeras luces del alba empezaban a quebrar el velo de la noche, dibujando sombras largas y frágiles sobre las dunas. De repente, el jeque sintió un frío aliento en la nuca. Una voz ronca, apenas un susurro, retumbó en su mente. Tu legado se desmorona, orgullo de tu sangre. Lo que crees proteger será tu ruina. Se giró de golpe, buscando la fuente invisible de aquella amenaza que había penetrado hasta su mismo ser, pero solo encontró el vacío. Mientras Leila lo miraba con intensidad renovada. Esta es nuestra lucha ahora, dijo ella, la batalla por la verdad, por justicia y por el amor que se niega a morir, incluso en medio de las ruinas. El jeque la tomó en sus brazos, con la fuerza de un hombre que reconoce por primera vez su humanidad. El brillo dorado del palacio se desvanecía ante la llama tenue y vibrante de la esperanza encendida entre ellos. En lo alto de una torre, una figura encapuchada observaba la escena con ojos calculadores. Su sonrisa era un filo frío que prometía destrucción. El jeque billonario cree que puede controlar el destino, murmuró, pero la verdad que ha despertado lo llevará directo al abismo, mientras el sol comenzaba a teñir las arenas con rojo sangre. El jeque y Leila se preparaban para enfrentar no solo a sus enemigos externos, sino al titánico enfrentamiento con las sombras dentro de sí mismos, porque la mayor traición aún no había sido revelada, y estaba más cerca de lo que cualquiera podría imaginar. La luz del alba apenas se colaba entre las altas columnas del palacio, cuando el jeque billonario despertó con el peso insoportable de la noche fresca, aún aferrada a su piel. El rostro de Leila, marcado por la determinación y un cansancio que oscilaba entre la resistencia y la rendición, se grababa con fuerza en su mente. El medallón que siempre colgaba en su pecho parecía haberse vuelto una carga, más que una insignia de poder. Y con él, la certeza amarga de que su vida ya no pertenecía solo a sí mismo, sino a un secreto que amenazaba con arrasar su mundo. En silencio, se levantó y recorrió las estancias silenciosas del palacio, donde el lujo opresivo parecía retener el aliento, como si los muros mismos supieran que algo se quebraba en su centro.
El eco sordo de sus pasos se mezclaba con el tenue susurro del viento que arrastraba la arena en el exterior, acercando unos fantasmas del pasado a su presente implacable. Las palabras de Leila retumbaban en su memoria. El hijo que creías perdido está vivo. No era un mensaje, sino una sentencia que abría una fisura en su armadura. No podía negar el vértigo que lo invadía, ni el miedo que crecía con cada latido a la sombra de esa verdad encubierta. En la sala de reuniones, sus aliados más cercanos aguardaban con rostros cuidadosamente impenetrables, pero sus miradas reflejaban un temor eléctrico que el jeque no necesitaba palabras para entender. La traición había sido un huésped permanente en su corte, y ahora ese huésped parecía haber adoptado la forma de un hijo oculto, invisible y mortal. Los susurros flotaban en el aire cargados de recuerdos silenciados y alianzas rotas. Se habló de pactos sellados en la penumbra, de desapariciones que nunca fueron esclarecidas y de secretos oscuros que retorcían las raíces mismas del emirato. Pero era el susurro no pronunciado el que más retumbaba, la existencia de ese heredero olvidado, una sombra acechante que reclamaba un lugar al sol y la sangre. El jeque cerró los ojos por un instante, sintiendo la presión del legado que le había sido impuesto, como una herencia envenenada. Cuando los abrió, un frío determinación había reemplazado la duda. Había llegado el momento de confrontar la verdad, por dolorosa que fuera. Aquella misma noche, decidió abandonar por unas horas la fortaleza de sus aposentos para internarse en el laberinto de calles oscuras donde Leila se ocultaba. El contraste entre su mundo de seda y oro y la crudeza polvorienta del barrio le golpeó con fuerza, pero también le recordó la humanidad que había tenido que abandonar hace años. Leila lo esperaba, inmutable. Sus ojos negros, penetrantes como la noche más densa, no mostraron ni sorpresa ni duda, solo una firmeza que desencadenaba en el jeque una mezcla indecible de respeto y desafío. El niño dormía plácido en sus brazos, inocente y frágil, ajeno a la tormenta que se cernía a su alrededor. «Sabía que vendrías», dijo ella, la voz temblorosa solo por el cansancio. No por confianza, sino porque sabes que nadie más se atreve a afrontar lo que está por venir. Él sintió el peso del silencio que los envolvía, un abismo entre sus mundos que parecía imposible de atravesar, pero que el destino ahora obligaba a intentar. Con voz apenas audible, pidió: «Dime todo. Quiero saber la verdad detrás de las sombras». Leila posó la mano con dulzura sobre la frente del niño, como buscando protegerlo de un mundo cruel. «Este niño es más que una carga», susurró. «Es la esperanza que puede salvarnos o destruirnos. Posee secretos que arrastrarían la caída de este imperio construido por tu orgullo y tus temores». Antes de que pudieran profundizar, un sonido quebró la quietud. Pasos apresurados, voces duras, una amenaza palpable que se aproximaba. El jeque, sin dudar, tomó la mano de Leila con una mezcla de protección y desafío ardiente. «Si quieren guerra, tendrán batalla. No permitiré que destruyan lo que llevo en la sangre y en el alma». Se fundieron en una silenciosa carrera por los callejones, envueltos en sombras y el olor penetrante del desierto. Cada latido de sus corazones era un tambor de guerra y esperanza, un pacto tácito de resistencia. «Debemos preparar el palacio», dijo él entre susurros. «No solo enfrentamos enemigos visibles, sino traiciones que acechan desde dentro». Leila asintió, los ojos rebosantes de un fuego que igualaba al del jeque. «Hay quien camina con máscaras, quienes conocen tu sangre y esperan para clavar la daga.
El viento levantó espesas nubes de arena que danzaron a su alrededor, formando figuras efímeras que parecían espíritus guardianes o fantasmas vengativos. En lo alto de una torre oculta, una figura encapuchada observaba con sonrisa cruel y mirada calculadora. «El jeque billonario cree que puede contener la tormenta», murmuró, «pero la verdad que se acerca lo arrancará de su trono y lo sumergirá en un abismo del que no habrá retorno». El ruido del desierto, eterno y ancestral, parecía aguardarlos, mientras ellos comenzaban la batalla, no solo por un imperio, sino por el legado oscurecido por el polvo, del tiempo y la sangre. Y bajo ese cielo anunciador de tormentas, el jeque entendía que la lucha definitiva sería contra fantasmas que vestían su misma piel, y que el amor y la traición serían las armas con las que se definiría su destino. La llegada del amanecer fue lenta sobre el emirato, como un suspiro que anunciaba la calma luego de una tormenta anunciada. En el palacio, el jeque billonario permanecía erguido en el amplio balcón que daba al vasto desierto, observando cómo la luz dorada desdibujaba las sombras que lo habían acosado durante meses. Su rostro mostraba una serenidad recién descubierta, un eco tímido de paz que ni el oro ni el poder habían lograr antes. Dentro del palacio, Leila caminaba junto a él ahora, no como una sombra amenazante ni un misterio inalcanzable, sino como compañera y aliada en la reconstrucción de un destino común. El pequeño dormía en sus brazos, su respiración tranquila marcando el latido de una nueva esperanza. Las palabras que una vez parecieron amenazas se habían convertido en verdades que enfrentaron con valentía, dando paso a la reconstrucción. El hijo que se creía perdido, la sombra en la sangre del jeque, había reaparecido no para destruir, sino para sanar viejas heridas. En la sala de audiencias, los cortesanos aguardaban con expectación la aparición de su líder. Pero aquel hombre que cruzó el umbral no era el mismo que se había ocultado tras muros de oro y orgullo inflexible. Su mirada, ahora clara y resuelta, reflejaba un alma que había elegido la justicia y la verdad sobre la dominación insensible. «Hoy», dijo el jeque con voz firme, pero cargada de emoción contenida, «enfrentamos un nuevo comienzo. No soy el hombre que se encerraba en palacios sin mirar más allá de sus riquezas. He conocido la verdad a través del amor, la pérdida y el coraje de quienes menos esperé». El silencio del auditorio se rompió en murmullos, un reflejo de sorpresa y respeto. Sabían que el camino no sería fácil, pero reconocían que el jeque había dado el primer paso hacia un liderazgo con corazón. Leila apareció a su lado, la fuerza y la gracia irreductibles que siempre la habían definido. Juntos formaban un símbolo de resistencia y reconciliación, la prueba viviente de que el poder podía ser templado por la compasión. «Este niño», dijo ella, mostrando al pequeño que comenzaba a abrir los ojos con inocencia, «no es solo sangre de los dos, sino la promesa de un futuro distinto. Un futuro donde la justicia deje de ser un susurro en las sombras y se convierta en la luz que guía a nuestro pueblo». Los ojos del jeque se suavizaron mientras tomaba suavemente la mano de Leila. En ese gesto, silencioso pero elocuente, estaba la aceptación de un amor que había resistido la tormenta y florecido en medio del desierto más implacable. Esa misma noche, el palacio se iluminó con una fiesta no solo de riquezas, sino de celebraciones auténticas, de corazones reconciliados y sueños renovados. La corte, renovada y purgada de traiciones, acogió a la nueva familia que se formaba con esperanza, mientras la música envolvía los salones y las estrellas brillaban sin miedo sobre el desierto.
El jeque y Leila se retiraron al jardín del palacio. Allí, rodeados por la fragancia de jazmines y palmeras meciéndose suavemente, se miraron con un entendimiento que no necesitaba palabras. «Nos queda mucho por construir», dijo el jeque en un susurro, «pero sé que no estaré solo esta vez». Ella le sonrió, la luz de la felicidad real reflejada en sus ojos. «Ni yo. No importa cuán oscuro haya sido el pasado, el amor verdadero siempre encuentra su camino». En el silencio cómplice de la noche, el desierto cantó un himno de redención y esperanza, uno que ahora llevaba las voces de un jeque renovado y de una mujer que desafió destinos. Pronto el emirato sería testigo no solo de la riqueza de su tierra, sino del poder de un corazón transformado. La batalla más difícil había sido ganada, la del amor y la verdad. Y bajo aquel cielo estrellado que prometía futuros luminosos, el jeque billonario por fin entendió que su mayor legado no sería su imperio de oro, sino la familia que había elegido construir con renuncias y valentía. Porque el verdadero poder nace cuando se escoge amar, perdonar y comenzar de nuevo. Y así, con la promesa de un mañana limpio y brillante, cerró aquel capítulo final de su vida, listo para escribir juntos una historia donde el amor triunfaba por encima de cualquier sombra de sangre o poder.